En esta mañana vamos a hablar sobre algo muy importante que hemos titulado Buena, Agradable y Perfecta. ¿Con quién relaciona usted este tema? Buena, agradable y perfecta. Bueno, puede venir a la mente muchas cosas, pero vamos a enfocarnos solamente en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Ok? Ese es nuestro anhelo. Y dispongamos nuestros corazones porque el Señor nos va a hablar. Su Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra, va a penetrar a lo más profundo de nuestras mentes. Vamos a movernos en este capítulo 12 de Romanos. Y este capítulo 12 realmente es una gran bendición. Si tú puedes realmente analizarlo a profundidad al interior de tu casa, de tu hogar, con tu familia, vamos a mirar que es lo ideal como un cristiano debería vivir, según Romanos 12. Pero vamos a tomar una porción en Romanos 12 sobre la buena voluntad y agradable y perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en su primer versículo, en el capítulo 12 de Romanos, dice que nos ruega por las misericordias de Dios, que permanezcamos, que presentemos también nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que este debe ser nuestro culto racional. Esta debe ser nuestra manifestación racional, el presentar nuestros cuerpos como una ofrenda grata delante de Él. Pero a veces es tan difícil presentar nuestros cuerpos si nuestra mente está en otro lado. Si nuestra mente no está alineada con la perfecta voluntad de Dios, nuestros cuerpos están haciendo lo que uno desea y anhela. Está haciendo de acuerdo a su propio interés, a su propio afán, a su propia emoción. Entonces, a veces nos confundimos, pero hoy día el Señor quiere que nos centremos en lo que Él anhela que hagamos, no en lo que nosotros preferimos hacer, sino en lo que a Él realmente le place, en lo que a Él le gusta, en lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Porque lo de Él es bueno, lo que de Él mana son dádivas agradables para nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a citar esta porción también de Primera de Samuel 15:22, que el Señor está diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Es decir, nosotros venimos de una cultura muchas veces de tradiciones, que antes se nos inculcó que con ir a rezar un Padre Nuestro, 5 Aves Marías, posiblemente con eso ya estaba saneada nuestra relación con Dios. Y no es así. Realmente son tópicos tradicionales que han afectado nuestra vida. Definitivamente nosotros debemos mantener un culto delante de Dios permanente, una ofrenda grata delante de Él. No es un tema de un domingo, no es un tema de periodos pequeños, de abstinencia, de no pecar, de agradar a Dios. No, es toda una vida. Realmente el Señor quiere que vayamos renovándonos de día en día en nuestra mente para poder ofrecer nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo y como una ofrenda grata para Dios. Así que vamos a tratar primero con lo que es más importante, con lo que dirige nuestros cuerpos. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar, para que cada uno de nosotros comprobemos esta buena voluntad de Dios, realmente debemos renovar nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, es decir, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de captar las cosas, nuestra manera de comprender las circunstancias, el ambiente que nos rodea. Al ser la mente
el asiento del intelecto, pues afecta a la voluntad, afecta al quehacer diario. Por lo tanto, la mente controla el pensamiento, las cosas que decimos y lo que hacemos. He ahí la importancia de renovar nuestra mente. Y Dios nos está animando a que comprobemos que lo que Dios nos está planeando y proponiendo en esta mañana es bueno, es agradable, es perfecto. Va más allá de nuestra interpretación, va más allá de nuestras convicciones. Realmente Dios tiene cosas mejores para nuestras vidas. Y vamos a definir un poco el tema de lo que significa buena. Y esta palabra tiene que ver con que tiene bondad en sí mismo, que es útil y con propósito. Es gustoso, es apetecible, es agradable, hasta es divertido. Esto es lo bueno de Dios. Esta es una característica de la buena voluntad de Dios. La transformación y renovación del entendimiento se logra a través del estudio de la palabra de Dios, un estudio permanente, consistente. Esto nos da como resultado la habilidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo agradable y lo desagradable, entre lo imperfecto y lo perfecto. Es a través de analizar la palabra de Dios. Queremos conocer el propósito para nuestras vidas, el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Significa que debemos internarnos como padres también a conocer el pensamiento de Dios, a indagar lo que Dios ha preservado y ha preparado para nuestras generaciones. Y de esa manera, al indagar la perfecta voluntad de Dios, estaremos contribuyendo con el bienestar de nuestras generaciones, de nuestros hijos, y no estaremos siendo disonantes o interrumpiendo la buena obra de Dios. Así que por donde veamos, nos conviene a nosotros indagar, averiguar sobre lo bueno de Dios. Agradable, produce gusto. Es un tema que se puede catalogar como afable. Agradable es afable, suave, en la conversación, en el trato. Eso es lo que procede de Dios. La declaración bíblica, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no quiere decir que se está refiriendo a 3 niveles o categorías de la voluntad de Dios. No dice eso. Está diciendo que son 3 términos describiendo la voluntad de Dios, que es una sola. Así debemos entender, así debemos interpretar. Perfecta, que tiene el mayor grado posible de bondad y de excelencia. Es de plena eficacia. Por donde nosotros lo miremos, nos conviene. Voluntad, la voluntad de Dios tiene que ver también con este significado que es decreto o designio de Dios. Eso también significa voluntad de Dios. Es un decreto, es algo que Dios ha designado que se cumpla en esta tierra y en nosotros. En la voluntad de Dios está implícito un propósito y un plan. El plan y el propósito de Dios está dentro de la voluntad de Dios. Pero también hay una connotación que Dios está resaltando constantemente y viene a nuestro pensamiento. Es que Dios nos ha dado libre albedrío, libre determinación. Es decir, de nosotros depende lo que aceptamos y lo que rechazamos de Dios. Está en nosotros. Pero como de costumbre, Dios está diciendo, te conviene que indagues mi buena, agradable y perfecta voluntad. Que averigües de qué se trata. Hay otras porciones bíblicas que te están diciendo, mira, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge la vida, está diciendo el Señor. Siempre como Padre nos estará diciendo, escoge lo mejor, dándonos la oportunidad de que realmente nosotros decidamos por lo bueno. Y esa es la grandeza de Dios, que nos permite a nosotros realmente tomar las decisiones. No nos impone nada. Sin embargo, lo que es bueno de Dios realmente es perfecto para mi vida, es perfecto para mi familia, es perfecto para su iglesia.
Todo lo que Dios quiere, lo hace. Y aquí podemos analizar un diálogo entre Jesucristo y su Padre Celestial. Y aquí estamos mirando un plan de redención. Había un plan y había un propósito. Todo lo que Dios quiere lo hace. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso dice Jesucristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esos famosos sacrificios anuales que hacía el pueblo de Israel, donde sacrificaba un becerro de un año, toros, machos cabríos, una serie de aspectos para la expiación de los pecados, eso ya no le agradó a Dios. No le agradó. Esas famosas penitencias que nosotros hacíamos en el pasado no le agradan a Dios, no le agradaron a Dios. Definitivamente Dios quiere algo más que eso. Imagínate, a través de sacrificar un animalito, tú eres libre del pecado. Eso es lo que se ofrecía en la antigüedad. Pero eso no le agradó a Dios. Jesucristo entendió y dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo entendió que Él tenía que hacer ese sacrificio, su vida en rescate de nosotros, un solo sacrificio y para siempre por nuestras vidas. Por lo tanto, Él se ofreció, porque Él también entendió que de los otros sacrificios que se ofrecían anualmente, ya el Señor estaba hastiado. Y por eso el Señor nos dice muchas veces en su texto bíblico: de labios me obedecen, mas por dentro realmente están distantes de mi voluntad. Me alaban de labios, pero por dentro realmente no hay una convicción. Y a eso se refiere el Señor. Así que con el plan de redención vino un propósito. Este plan de redención para la humanidad tenía un propósito, y es que nadie se pierda y que todos lleguen al arrepentimiento, pero también al conocimiento de Jesucristo. Este era realmente el objetivo fundamental de que Jesucristo vino a la tierra y fue sacrificado en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros sea redimido para Dios. Y esa es la voluntad de Dios, y Él lo hizo porque así le plació, así le agradó entregar su vida, la vida de su Hijo, en favor de cada uno de nosotros. Hay una voluntad permisible que también debemos analizarla. Y esta voluntad permisible es distante, es contraria a la voluntad de Dios. Y esta voluntad permisible la vivió el profeta Elí. En 1 Samuel 3:13 podemos mirar. Y dice: y le mostraré al profeta Elí que yo juzgaré su casa para siempre, al sacerdote Elí, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, el sacerdote Elí sabía que sus dos hijos que estaban a cargo del tabernáculo se aprovechaban de las ofrendas que traía el pueblo de Israel para Dios. Se aprovechaban de esa posición de autoridad. Pero también blasfemaba el nombre del Señor, porque también se acostaba, dice textualmente la palabra, con las mujeres que vigilaban la entrada del tabernáculo. Cosas como esas realmente Dios no se agradó. Y si miramos, Dios tenía planes buenos para la casa de Aarón, porque de la casa de Aarón desciende el sacerdote Elí. Entonces vemos que tenía grandes planes, y él decía que iba perpetuamente a estar ministrando en la presencia de Dios. Sin embargo, de esto no se agradó, porque él no puso límites a la vida pecaminosa que llevaban sus dos hijos. Por lo tanto, decide que no iban a ministrar más
en la presencia del Señor. Y esto realmente es algo de analizar. Cada uno de nosotros debemos pensar cómo estamos gobernando nuestros hogares, qué tan permisibles somos con los gustos y deleites de nuestros hijos, o con nuestras propias vidas, o con el de nuestra esposa, o con el de nuestro esposo. ¿Se va contra el fundamento, la palabra de Dios? ¿Qué realmente te lleva a ti a tomar decisiones? ¿Los gustos de tus hijos o realmente la voluntad de Dios? ¿Quién gobierna tu casa? ¿Es el principio de Dios o es la moda o es lo que te impone la sociedad o es realmente lo que tus hijos quieren hacer de su vida? ¿Qué permitimos en casa? Y he ahí el llamado de atención de parte de nuestro Señor, porque nosotros somos sacerdotes de nuestros hogares, cada uno de nosotros. Y si están nuestros hijos en malos caminos, tenemos que estorbar sus decisiones, tenemos que irrumpir en esos malos hábitos. Estamos llamados para eso. De lo contrario, nuestro sacerdocio se va a ver afectado. La presencia del Señor realmente va a salir de nuestros hogares, porque no estamos honrando a Dios, estamos honrando más a los hijos que a Dios. Y eso pasó con el profeta, sacerdote Elí, que honró más a sus hijos que a Dios. Y líbrenos del Señor a hacer ese tipo de cosas. A veces los hijos gobiernan las decisiones de papá y mamá. Es increíble, pero eso está pasando. Así que también está nuestra voluntad permisiva, que es mala, desagradable e imperfecta. No nos olvidemos que nuestra familia es el primer campo de batalla. Satanás sabe que si roba a uno de nuestros hijos, a uno de los miembros de nuestras familias, la bendición se interrumpe. La familia se desgrana y deja de cumplir con el propósito de Dios. Y el impacto que cada uno de nosotros podría hacer en esta vida también se ve interrumpido, también se ve afectado gravemente. Nosotros estamos llamados por el Señor a ser de impacto en nuestros tiempos, en nuestra generación, en los lugares donde el Señor nos ha ubicado. Debemos ser hombres y mujeres de impacto. Pero si nosotros no sabemos gobernar nuestras propias casas, ¿cómo vamos a impactar el lugar de trabajo? ¿Cómo vamos a impactar en esta sociedad? ¿Cómo vamos a impactar la empresa que el Señor nos ha asignado, nos ha encargado? Hay un principio que no debe ser desvirtuado, y es gobernar primero nuestros hogares. La voluntad permisiva aleja la gloria de Dios de nuestras vidas y generaciones. Dice la palabra del Señor en esta porción que les comento cuál era el preámbulo de esta declaración a través de este versículo en 1 Samuel 4:21. Y sucedió que el pueblo de Israel salió a la batalla contra los filisteos. Y como los filisteos estaban asediando y ganando campo, estaban haciendo retroceder al pueblo de Israel, mandaron a traer el arca de Dios. Y dijeron, posiblemente con la presencia de Dios en esta batalla vamos a vencer. Y vinieron los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, vinieron con el arca y se ubicaron en el fragor de la batalla. Sin embargo, los filisteos vencieron a Israel. Pero no solamente lo vencieron, sino que también se llevaron el arca de Dios. Se llevaron la presencia de Dios, porque el arca de Dios significa la presencia de Dios. Y esto era producto del pecado de una familia que era autoridad en el pueblo de Israel, de la familia de Elí. Y vemos que realmente la esposa de Fines también estaba embarazada,
para esta época. Y con esta noticia de que murieron Ofni y Fines, murieron en la batalla, y que vencieron los filisteos y se llevaron el arca de Dios. Al recibir esta noticia, el sacerdote Elí cae de espaldas y muere desnucado. Inmediatamente la esposa de Fines, que estaba embarazada, se adelantan los dolores de parto y da a luz un hijo. Antes de morir, esta mujer le pone por nombre Icabod. Icabod significa traspasada es la gloria de Israel. Cuando nosotros no honramos a Dios en nuestras decisiones, la presencia del Señor sale de nuestras vidas. La protección del Señor sale de nuestras vidas. No juguemos con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros hacemos conforme a nuestros gustos, a nuestro pensamiento y criterio, y no nos basamos al principio que está establecido en la palabra de Dios, en donde encontramos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no piense, amada familia, que nos va a ir bien. Si engañamos en nuestros negocios, si vendemos en vez de oro bambalina, no nos va a ir bien. Si realmente tergiversamos las pesas, las balanzas, no nos va a ir bien, porque estamos yéndonos contra la voluntad de Dios. Si somos permisibles, permitiendo que nuestros hijos se emborrachen, forniquen, que en la casa se torne realmente un ambiente de farra, de fiesta, que levante honor al Dios de este mundo, no pensemos que nos va a ir bien. Amados, nosotros somos hijos e hijas de Dios y debemos obrar en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad, en su criterio, en su pensamiento, en su mandamiento. Para eso estamos los hijos y las hijas de Dios, para obedecer a nuestro Padre Celestial e interrumpir en las malas decisiones que tomen nuestros hijos. Las armas con las que Dios nos ha dotado son armas poderosas, no son armas de este mundo. No estamos luchando con nuestras fuerzas, estamos realmente luchando con las armas espirituales que Dios nos ha encargado, con las cuales nos ha revestido, y tienen poder divino de parte de Dios para derribar fortalezas, para llevar cautivos pensamientos que se van en contra de la obediencia de Dios. Estamos llamados a eso, a implantar en el pensamiento, en la mente de nuestros hijos, la palabra y el principio de Dios. No podemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos da para grabar en sus pequeñas mentes desde corta edad el principio de Dios. Y ese principio, cuando sean jóvenes y cuando sean adultos, les va a preservar de las malas decisiones. Y aún si tu hijo ya es joven y si está ya adulto, igual tienes toda la autoridad de parte de Dios para seguir impregnándole del buen consejo de Dios. Pero para eso nosotros debemos prepararnos y equiparnos, y debemos internarnos en el estudio de la Biblia, prepararnos en el buen consejo de Dios, asimilar el buen consejo de Dios, adoptar en nuestros corazones y también entregar y depositar en la tierra, que son los corazones de nuestros hijos. Eso significa Icabod. Es impresionante que la gloria del Señor sale cuando hay una voluntad permisible que no honra a Dios. Vemos ahora que otro episodio del pueblo de Israel, y está en Números 32:13, que el Señor nuestro Dios se enojó. Tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas dieran vueltas por el desierto hasta que todos los desobedientes murieron.
Es decir, ellos no adoptaron el propósito de Dios. Tenían un propósito de conquistar, de entrar en tierra prometida y tomar posesión de esa tierra y poner el nombre de Dios en alto en esos lugares. Pero definitivamente el pueblo de Israel desobedeció, hizo caso omiso a la perfecta voluntad de Dios. Nosotros en esta tierra tenemos un propósito. No es solamente que estemos agradecidos con Dios, viviendo de su plenitud, saboreando de su gracia, viviendo bajo su protección, bajo su provisión, sino que también de lo bueno que hemos recibido, también demos hacia los demás. Que vayamos y hagamos discípulos en medio de esta nación. Ese es el propósito por el cual Dios nos llama hijos e hijas. Nos da realmente un objetivo de impacto en esta sociedad. Y a eso nos llama. Pero no se agradó con el pueblo de Israel por desobediencia al propósito de Dios. Y también vemos otro caso en Primera de Samuel 15:26. Y el profeta Samuel, el que ministró desde muy pequeño en la presencia del Señor, este profeta respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Saben, amados, cuando nos desecha Dios de nuestra posición de autoridad, de gobierno en nuestras familias, como cabezas de hogar? Cuando comenzamos a coquetear con el pecado, cuando no obedecemos a Dios, cuando no nos impregnamos de la gloria de Dios, cuando no vivimos sus propósitos. Así es cuando desechamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Primero, los varones que están aquí, que son casados, esa es una de los primeros llamados y propósitos por el cual estamos en esta tierra: ser de bendición para nuestra esposa y ser de bendición para nuestras generaciones. Es el propósito de Dios, ser sacerdotes en casa. Y el propósito de la mujer dentro de sus hogares, de la esposa, es ser una ayuda cabal, sabia, idónea en favor de su esposo y sus generaciones. Es decir, conformarnos a la perfecta voluntad de Dios. Y el propósito de los hijos dentro de casa es que honren la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes. Honren a padre y a madre, y les irá bien, muy bien el resto de sus días, y serán de larga vida en esta tierra. No hay otra manera. Pero cuando la voluntad de Dios sale de nuestras vidas y hacemos de nuestra familia al gusto y contento de lo que la sociedad dice, cambia de modelo cada año, tienes derecho a divertirte, chulla vida que llevas. Cuando tú vas tras esos conceptos, realmente la gloria del Señor sale de tu vida. No permitas que esto suceda. Con el Señor no hay cómo jugar, porque Él es fuego consumidor. Así que el rey Saúl fue desechado de su posición de gobernante sobre el pueblo de Israel por esta situación, porque al Señor más le vale la obediencia que la rebeldía de los corazones. Así que hay que disponer, renovar nuestra mente, que salga de nuestra mente, que salga de nuestro corazón la rebeldía, la desobediencia, y se impregne en nosotros obediencia a Dios. Agradar a Dios sea realmente nuestra prioridad. Una madre que hace la voluntad agradable y perfecta voluntad de Dios fue Ana, aquella mujer que oraba delante del Señor constantemente y le rogaba por un hijo, porque le permita tener un hijo. Y le pedí a este niño, dice Primera de Samuel capítulo 15, Primera de Samuel capítulo
1, versículo 26. Yo le pedí a este niño y Él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Algo impresionante de esta mujer, que todos los padres deberíamos hacer. Entregar a nuestros hijos en la presencia del Señor todos los días de nuestras vidas. Encomendarle a Él la vida, la salida, la entrada, el caminar, el acostar de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Estamos llamados a ser sacerdotes de nuestros hogares, y eso significa encomendar, eso significa hacer nuestra labor, interceder constantemente por cada uno de ellos. Y eso hizo Ana. Realmente se dedicó constantemente en invertir en la vida de ese hijo, y lo dedicó todos los días para Dios. Nosotros pensemos, ¿estamos dedicando a nuestros hijos a Dios todos los días de nuestras vidas? ¿Estamos orando por ellos? ¿Les estamos instruyendo en los caminos del Señor todos los días de nuestras vidas? Al levantarnos, al caminar y al acostarnos, ¿estamos influyendo en ellos? Es de las inversiones más efectivas que tú puedes hacer en la vida y en el corazón de un niño tierno. Es algo que realmente tú vas a sentir la satisfacción al final de tus días. Enviar a esta sociedad hijos saludables, hijos llenos de la presencia de Dios, que no se dejan conmover ni se impregnan de la maldad de este mundo. Eso es importante que entendamos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de estos ejemplos bíblicos. El propósito realmente del Señor es que hagamos su voluntad. Jesucristo ya lo hizo, y eso nos está diciendo también en esta porción bíblica que dice en Lucas 3:21, cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo, a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Lucas 3:21. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Aún Juan el Bautista se estaba oponiendo. Yo no soy digno de desatar las correas de tu sandalia, decía Juan el Bautista. Y Jesucristo le replicaba: es imperioso que hagamos la voluntad de nuestro Padre. Y por eso obedece y se va a las aguas bautismales. Y la obediencia hacia Dios trae la presencia, la unción de Dios sobre nuestras vidas, la protección de Dios sobre nuestras vidas. Así que es provechoso que nosotros seamos obedientes. Y hay una voz que le dijo desde los cielos. Esto agradó al Padre Celestial: eres mi Hijo, te quiero mucho. ¿Cuántos de nosotros afirmamos de esa misma manera a nuestros hijos en casa? ¿Cuántos afirmamos que les amamos, que son preciosos, que Dios los ha enviado en un momento oportuno para alegrar nuestros días y que son de gran inspiración para nuestras vidas, pero que también son una gran responsabilidad y que por eso buscamos el rostro de Dios permanentemente? Así que ahí están tus hijos, a los cuales tienes que afirmar, en los cuales tienes que poner palabras de afirmación. Tienes que levantar su autoestima. Un padre, una madre está para eso, para animar, para fortalecer, para establecer identidad en cada uno de ellos. Parafraseando, podemos decir que ser significa esencia. Eso significa ser. Y podemos mirar también otras connotaciones como naturaleza.
Y Dios le dice: tú eres mi hijo amado, yo te engendré, mío eres, le está diciendo. Te transmití identidad, tienes características propias que emanan de mí, características espirituales. Es que el Espíritu de Dios vino a reposar sobre Jesucristo. Y esta identidad trajo consigo un carácter, una manera de expresión, una manera de actuar. Te preparé un cuerpo, dice Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha dado un cuerpo? ¿Estamos en cuerpo presente o estamos ausentes? Estamos presentes, estamos vivos. Dios ha preparado un cuerpo para que Él more en cada uno de nosotros. Ya nos ha previsto de esta forma física. Nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Nos hizo de 1,5 metros, de 2 metros, de 1,50, no sé. Nos dio características, pero somos únicos, porque de Él hemos salido. Él nos formó. Fue propósito de Dios que estemos aquí, pero para también depositar su Espíritu Santo en nosotros. Ha provisto de un cuerpo para que Él venga a morar en cada uno de nosotros y seamos llamados también hijos e hijas del Dios Altísimo. Y esto es realmente lo emocionante de ser hijo de Dios, que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Pero otra cosa que realmente le agrada a Dios, no solamente es el ser, sino el hacer las cosas. Ya ha determinado que seamos hijos e hijas de Dios, pero también nos está diciendo: yo me complazco en las cosas que tú haces, le dijo a Jesucristo, porque Él tenía una manera de expresar, una manera de actuar, un estilo de vida. Todo lo que haces alegra mi corazón. Y claro, tenía una voluntad perfilada con la voluntad de su Padre Celestial. La identidad trae ese propósito. El ser hijos de Dios realmente nos mueve en esta tierra a cumplir con ser hombres y mujeres de bendición en esta tierra, con traer las buenas nuevas a los abatidos, y traer esperanza a los que no tienen esperanza. Tal y como Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y dirigido por el Padre, así será con nosotros, ungidos por el Espíritu Santo, vasos de impacto en esta tierra y en medio de nuestras familias, en medio de nuestros negocios, en medio de las empresas en la cual Dios nos ha puesto. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. No solamente ser, sino hacer también. Es fundamental. ¿De dónde viene tu hacer? Viene de lo que está en tu mente. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los hurtos, los robos, los homicidios? De la abundancia del corazón, de lo que está aquí dentro en tu mente. Por lo tanto, nosotros somos hijos e hijas de Dios, y lo bueno tiene que salir de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestros labios, y debe manifestarse en nuestras buenas acciones. Así que estamos bendecidos para hacer su voluntad. Para eso estamos llamados, para hacer su perfecta voluntad. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice Romanos 8, 14, 15. Así que si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, vamos a ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de esclavitud, ni tampoco nos hace tener miedo. Al contrario, el Espíritu el Espíritu de Dios nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá, papito lindo. Hoy ya te diste la oportunidad de decirle papito lindo. Te diste la oportunidad de decir: papito del cielo, ven a mi corazón.
Lo primero que hago al abrir mis ojos en el día a día es dar gracias al Señor por un nuevo día. Abro mis ojos para contemplar su hermosura y para decir: nuevas han sido tus misericordias hoy día también. Ver a tus hijos, ver a tu familia, verte completo, con salud, vigoroso, activo. Gracias, papito. Tú eres quien trae esa convicción a mi corazón. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Bendito es Él. Adopción es colocarte en la posición de hijo. Cuando venimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo restaura esa verdadera paternidad que posiblemente no recibimos de nuestros padres terrenales. Y a veces nos encontramos aún bregando con ese pasado, cuando el Espíritu Santo ya debe poner en nosotros esa convicción de sentirnos amados, de sentirnos bendecidos, de sentirnos aceptados, de sentirnos únicos en la presencia del Señor, cuidados. Saber que el Señor viene a suplir todas nuestras necesidades, tanto físicas, emocionales como espirituales. Es el todo en nosotros. Y si nuestros padres terrenales no supieron, no dieron lo mejor de ellos, porque tampoco recibieron de sus padres a su vez ellos, nosotros estamos en este tiempo viviendo la presencia, la paternidad de Dios. Aprovechemos que Él sí suple lo que nuestros padres no nos dieron. Él sí nos puede dar lo que no tuvimos. Él sí nos dice: eres aceptado en mi casa, eres aceptado en el centro de mi corazón. Tú estás en el centro de mi voluntad. Yo tengo planes perfectos para tu vida. Recibe de parte del Señor lo bueno que Él tiene para cada uno de los que estamos aquí. El Señor tiene pensamientos de bien. Así que cuando viene el Espíritu Santo, nos hace sentir amados, deseados, nos hace sentir únicos en su presencia. Y podemos decir que nuestra comida es hacer su voluntad, como Jesucristo dijo. Pero Jesús les dijo: mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. En Juan 4:34. Así también debe ser nuestra convicción. Mi verdadera comida es hacer, amado Dios, tu voluntad. El Espíritu Santo desarraiga de nosotros toda rebeldía, toda ira, toda amargura. Permítele al Espíritu Santo que entre en esta mañana en tu corazón. Ponte de pies.